Gracias por estar con nosotros. Yo soy Carlos Flores, su anfitrión. Estamos con el señor René Hohenstein celebrando el Día Internacional del Teatro y le estamos regalando en este programa la historia, un breve resumen, un pantallazo de lo que fue y de lo que es la historia del teatro cruceño. ¿Qué pasa después de 1959? 59 es el hito con la creación del Teatro Experimental Universitario, el TU. Estaba dirigido por el doctor Humberto Parada Caro. Ese señor es, digamos, nuestro papá de todos, porque fue el primero que hizo un grupo de teatro estable. El 59 en el Paraninfo Universitario sale adelante durante casi 20 años con más de 25 obras estrenadas y una disciplina, una Santa Cruz, digamos, que estaba surgiendo, y es la referencia, porque de ahí luego sale Quique Alfonso, de quien ya hablábamos en algún momento, y sale una generación de actores que tendrán su transición cuando se crea en los fines de los años 70 la Casa de la Cultura Raúl Otero Reich, esa casa autónoma que tenía un directorio y que hizo por Santa Cruz una labor realmente de primera. Yo que venía de Cochabamba, cada vez que estaba en la Casa de la Cultura me quedaba maravillado de cómo funcionaba esa casa. Y entonces cuando se crea esta casa y se empieza a determinar políticas para acompañar el desarrollo económico cruceño con el desarrollo cultural, entre otras cosas, Marcelo Araúz, que durante un buen tiempo fue director de la Casa de la Cultura y el gestor cultural cruceño, contrata a directores argentinos de teatro, gente joven, que de alguna manera le dan la vuelta a la fachada del teatro cruceño. Personas como Jorge de la Saleta, Daniel Tieffenberg, que luego dirigió el principal festival latinoamericano en Córdoba, dan clases en Santa Cruz, montan obras en Santa Cruz, donde jóvenes muchachos como Miguel Montero, Mico Montero, Jorge Gil, Carlos Rocha, Gaby Cuellar, Sandra Peña. Con todo el respeto, ¿se puede decir su generación? Sí, mi generación. De alguna manera mi generación. Son toda gente que, digamos, hoy día trabajan en radio, trabajan en comunicación, que han sido directores de canales, y en ese momento participaron en obras como Los Gemelos, El Enfermo Imaginario, que cambiaron de alguna manera la forma de hacer teatro en Santa Cruz. Cayó el telón de fondo pintado que se hacía por hacer un teatro mucho más simbólico, más sencillo, pero con más energía. Eso tenemos que agradecer a la Casa de la Cultura, que se abre en ese momento. Aquí había un apoyo del gobierno municipal, tal vez del gobierno o tal vez de la prefectura. Este movimiento demandaba muchos, en tema económico, demandaba bastante apoyo económico, el traer a argentinos para crear toda esa masa. Imagino que se hizo en varios años. ¿Se acuerda tal vez quién estuvo apoyando tal vez? Bueno, la Casa de la Cultura, cuando se la creó, tomó una forma, digamos, autónoma, donde recibía dinero de la alcaldía de Cordecruz, luego de la prefectura, que recibía aportes privados de empresas y que había socios de la Casa de la Cultura también que aportaban. Había un directorio que se reunía semanalmente, que determinaba las políticas, había un director ejecutivo, y de la nada se hizo ese edificio que conoces hoy día como la Casa de la Cultura. Se crearon 13 centros culturales de barrio con sus bibliotecas que siguen funcionando hasta hoy día, no como entonces, porque todo esto se cae el año, a mi manera de ver, el año 1995, cuando se municipaliza esta autónoma Casa de la Cultura. La alcaldía, la prefectura le quitan fondos y básicamente la ahogan y pasa a manos de la alcaldía. Eso fue el año 95. Ahí empezó a tambalearse la casa y pues bueno, nunca volvió a ser lo que era antes, y creo que no es una visión personal mía, creo que es algo que muchos compartimos. Sería más o menos entonces en esta etapa donde
Esta etapa tal vez, quiero entender, sería cuando estaba en su auge el teatro y de pronto cae, podríamos decir. Cuando ya estaba despegando. Te estoy hablando, los talleres empiezan el año 79, el año 85 ya había una actividad notoria, y no solo estoy hablando de teatro, estoy hablando de música, estoy hablando del Festival Sombrero de Sao, por ejemplo, que se crea dentro de la Casa de la Cultura, que fue el evento más importante para impulsar la música cruceña y que luego se lo dejó caer después de la municipalización. Y creo que es uno de los eventos que debería existir hoy día, porque un festival así te impulsa, te renueva, crea nuevos autores, nuevos compositores. Entonces cayó todo eso. Las políticas de la casa no solo iban para teatro, iban para toda la actividad cultural de Santa Cruz. Estamos ahora en una Santa Cruz que quieren construir un teatro para 2.500 personas, que me parece, digamos, personalmente un error muy grande. Yo creo que 5 teatros de a 250 personas que se entreguen a los grupos teatrales más estables de Santa Cruz, como son Ditirambo, como son Libélula, darles definitivamente ese teatro para que puedan representar. Hay grupos, las otras salas se las puede dar 3 meses a un grupo, 3 meses al otro, y yo creo que se ayudaría mucho a Santa Cruz con unas 5 salas distribuidas en la ciudad. Y no con una. Y no con una de 2.500. 2.500 tiene el Teatro Colón de Buenos Aires. Y para mover el Teatro Colón de Buenos Aires, un señor presupuesto, una logística de primera, y de repente se va a hacer un teatro de 2.500 personas, que a mí me parece un poco exagerado. Si van a hacer un centro de convenciones, me parece lindísimo el nombre, pero teatro no estoy muy de acuerdo. Quisiera yo este tema tocar en el siguiente sector, pero sigamos viajando en el tiempo, pero no dejamos de lado. Lo que pasa, yo lo veo a usted muy comprometido, y entonces seguramente pues el teatro es su vida y todo aquello, es por eso que hace aseveraciones de aquí a allá. Señor René Hohenstein, ¿qué más podemos destacar de esta época? Bueno, los centros culturales de barrio, donde se llevaba también el teatro, ¿no es cierto? Y surgen en esos años 80 otros grupos de teatro importantes, como uno que se crea dentro de la Casa de España en esa época, la ESIT de hoy día, donde Matías Marchiori crea un elenco y se hacen realmente unas puestas en escenas de primera. Se crea Casa Teatro, que es el grupo que dirijo, el año 86, como elenco oficial de la Casa de la Cultura Raúl Otero Reich, y que permanece ahí hasta el año 95, cuando dejamos la casa a causa de la municipalización.